Bien, entonces, si tú eres muy observador, que a veces deberías, pues tú te estarás preguntando, pues que aquí this, pues es el objeto recién creado e inicializado. Y entonces cuando nosotros llamamos aquí a Juan persona, fíjate, vamos a sacar otro objeto. Vamos a poner aquí en este caso Carlos. Vamos a ponerle Carlos Bustamante. Edad 24. Entonces tú aquí me estarás diciendo, oye, pues si tú ya sabes, pues los objetos son tipos de referencia. Cuando nosotros pasamos un objeto a una variable, pues en ese momento las dos variables apuntan al mismo objeto. Los cambios reflejados en uno se van a ver en esa otra variable, como ya lo vimos. Entonces tú aquí me dirás, oye, pues aquí creas un objeto Juan. Todo muy bien. Pero vuelves a reutilizar persona. Entonces aquí la lógica, si tú eres observador, te puede traicionar la lógica y pensar que Juan y Carlos apuntan al mismo objeto porque estamos usando la misma función constructora. Pero no, fíjate lo que está pasando acá detrás de las escenas. Como tú ya sabes, pues las variables creadas dentro de una función simplemente tienen vida durante la ejecución de la función. Quiere decir que aquí la primera vez que llamamos a Juan viene acá y aquí this vale Juan, que es nuestra variable como la estamos poniendo justo por acá. Entonces aquí haz de cuenta que aquí es como si valiera Juan punto nombre. Es más bien básicamente vale this punto nombre, this edad, y aquí this es un objeto pues nuevo que se está creando e inicializando en ese momento de la ejecución. Entonces aquí this se retorna detrás de las escenas, aunque no lo veamos, se retorna y entonces ahí el nuevo objeto está guardado en this. Entonces, en cuanto se ejecuta la función constructora, el this, es decir, el nuevo objeto recién creado que está guardado en this, se pone la variable que está a la izquierda, en este caso a Juan. Entonces, inmediatamente, el nuevo objeto recién creado, que lo tenemos en this, se inyecta en la variable, en este caso a Juan. Entonces, en cuanto se le pasa a Juan, como la función ya no se termina de ejecutar, todas las funciones creadas dentro de las funciones se pierden se van por el recolector de basura. Y en este caso ahí this, el nuevo objeto recién creado, ya deja de desaparecer y simplemente sigue teniendo vida dentro de la variable Juan. Entonces, en cuanto ejecutamos la función aquí, ya this pierde su valor, pero antes ya se lo pasó a Juan, en este caso la variable que está a la izquierda. Entonces aquí ya cuando tú vuelves a ejecutar persona, pues aquí ya nomás la referencia quedó en Juan. Ya el nuevo objeto que creamos en persona, pues ya simplemente se va a agregar a Carlos. Pero aquí no te preocupes, aquí el valor de this se pierde una vez que se inyecta a la variable que está a la izquierda. Por eso aquí Carlos no es lo mismo que Juan. Fíjate, vamos a hacerle acá un log. Juan es igual a Carlos. Son el mismo objeto. Guardamos, recargamos. Pues fíjate cómo da un false. Entonces, esa es la explicación técnica. Y esto pasa pues en cualquier lenguaje de programación. Tú a veces dices, oye, pero pues this debería estar vinculado a todas las variables que donde se usa la función constructora. No, porque primero el this, si bien es cierto que this vale el nuevo objeto recién creado, una vez que se lo pone en la variable que está a la izquierda, pum, se lo pasa. Aquí this, esto nos retornó this, entonces this se inyecta aquí en Juan. Y ya, una vez que se inyecta Juan, ya this, lo que vale this dentro de persona, como ya se acabó de ejecutar la función, pues ahora this ya pasa al recolector de basura y ya apunta a null, por decirlo de una manera, ya pierde su valor. Entonces ya cuando se vuelve a llamar para Carlos, pues ya this ya no tiene nada que ver con Juan previamente, ya nomás simplemente la referencia de Juan se quedó en la variable Juan, la variable que está a la izquierda. Entonces hay veces que alguien es muy detallista y quiere saber todos los detalles que pasan detrás de las escenas. Entonces aquí no hay problema, como lo estamos viendo por acá. Tú tranquilamente puedes reutilizar la función constructora una y otras veces, sin peligro de que dos objetos o más queden vinculados a diferentes variables. Entonces aquí vemos como Juan y Carlos no tienen nada que ver. Porque this, en cuanto termina esa ejecución, ya this vale o apunta a null. Entonces vamos a desmenuzar esta función constructora paso por paso. En primer lugar, fíjate que hemos renombrado la factory function que teníamos por acá. La hemos renombrado a lo que se conoce como persona con mayúscula, cuando la hemos convertido en un constructor. Se llamaba antes persona con minúscula
y acá la primera la pusimos con mayúscula. Se trata de una convención de codificación muy común. Las funciones constructoras definen en cierto sentido clases, y las clases tienen nombres que por convención, como buena práctica, comienzan con mayúsculas. Si tú sabes programación orientada a objetos, que deberías, pues vemos como las clases siempre se utiliza upper camel case, es decir, empieza con mayúscula. Las funciones y métodos regulares tienen nombres que comienzan con minúsculas. Justo como estamos viendo por acá. Fíjate cómo comienza en minúsculas y luego ya las siguientes palabras con mayúscula. Entonces acá usamos upper camel case, es decir, empieza con mayúscula. Y acá lower camel case. Aquí si quisiéramos otra palabra, persona, otra persona. Fíjate cómo acá empezamos con mayúscula y la otra palabra empieza con mayúscula. Es decir, empezamos con mayúscula. Entonces, ese es el primer cambio que hicimos respecto a nuestra factory function que tenemos por acá. A continuación, observa que el constructor persona se invoca con la palabra clave new, como lo estamos viendo por acá. Mientras que la factory function que vimos en este caso persona, ese no se invocaba con la palabra clave new. Simplemente estamos usando new con la función constructora. La factory function utiliza la invocación regular de funciones. Si nosotros queremos crear un objeto de persona, pues ya vimos que no utilizamos la palabra clave new. Como el constructor persona se invoca con new, no tiene que llamar a object.create, cosa que sí hacíamos por acá, ni realizar ninguna acción para crear un nuevo objeto explícitamente. El nuevo objeto se crea automáticamente antes de llamar al constructor y es accesible con el valor o con el contexto this. De ahí la importancia del this, que no necesariamente retornarlo explícitamente ni crearlo explícitamente. El constructor persona solo tiene que inicializar this. Los constructores ni siquiera tienen que devolver el objeto recién creado, lo que te decía por acá. No es necesario que tú hagas esto. Pero lo vamos a dejar mejor para el próximo video. Saludos.